poco de water de butter. Bienvenidos chicas, chicos, al capítulo número 6. Mi nombre es Edgar Pons y estáis, como ya sabréis, en el curso de Arduino. Hoy voy a poner botones. Vamos a controlar con software externo, con un botón, y que el Arduino pueda leer el estado de ese botón y hacer cosas con eso. Voy a poner la cámara. Vamos a utilizar un protoboard, como este de aquí, nuestro Arduino de confianza, y luego un pulsador. Puede ser de este tipo, que es un pulsador pequeñito, que cuando lo pulsas deja pasar la electricidad entre estos dos patitas. Tiene posición, ¿vale? Tenéis que mirar porque tiene posición. O sea, no es lo mismo si lo colocamos así que si lo colocamos así. O también podéis tener uno de estos, que lo que hace es dejar pasar, si os fijáis, aquí pone NC, NO y C, ¿vale? A ver si se puede ver. La C es common, NO es normalmente abierto y NC es normalmente cerrado. Así que desde el C hasta el normalmente abierto nunca pasará electricidad y desde el C hasta el NC siempre pasará electricidad, menos cuando lo pulses, que cambia. ¿Ok? El protoboard, que es esto de aquí, funciona de la siguiente forma. Esto sirve para conectar componentes entre sí. Lo que haremos nosotros será conectar, por ejemplo, una resistencia, un LED, un pulsador, y lo que hará es que en vez de tener que soldar los componentes, soldar las patitas, por ejemplo, si queremos conectar el LED a la resistencia, tendríamos que soldar las patitas. Pues si estamos haciendo experimentos, si estamos haciendo pruebas, no vamos a estar soldando y desoldando todo el rato, con lo que por eso tenemos la protoboard. La protoboard lo que hace es unir los pines entre sí y funciona de la siguiente manera. Imaginaos que tenemos esta board de aquí. Todos funcionan de la misma forma. En todas tienes dos filas en la parte superior, dos filas en la parte inferior y luego una serie de pines por aquí en medio separados por una línea. El funcionamiento es: todos estos pines de aquí están conectados entre sí. Todos estos están conectados entre sí. Estos entre sí, estos entre sí. Y los del medio están conectados en vertical. Así. Clac, 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 clac. Entonces, imaginaros que nosotros queremos colocar un LED a una resistencia. Ponemos el LED aquí y una patita la conectamos en este de aquí y en la otra patita, por ejemplo, la ponemos aquí. Esta patita de aquí estará conectada a todos estos pines y la patita de abajo estará conectada a todos estos pines de aquí. Así que si queremos colocar la resistencia, la tenemos que colocar pues partiendo de este pin a donde queramos. Por ejemplo, aquí abajo. Esto parece complicado, pero es muy fácil. Vamos a ver el ejemplo de este protoboard de aquí. Los cables, por ejemplo, este cable azul, este cable rojo, este cable negro, estos son cables que conectan diferentes puntos. Estos cables de aquí, por ejemplo el azul, sería pues como si cogieseis un cable de estos y lo conectaseis de un punto a otro. Lo que vemos aquí es que el de 5 voltios, este de aquí, está conectado con un cable a este punto de aquí. Esto está pasando los 5 voltios del Arduino a la placa. Entonces, como hemos dicho, todos estos puntos están conectados entre sí. Entonces, por todos estos puntos pasan 5 voltios. Lo que pasa en esta board es que aquí al final tenemos un cable que también va a la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba también tiene 5 voltios. Esto también tiene 5 voltios. Y lo mismo pasa con el ground o con los 0 voltios. Aquí tenemos del ground una línea recta, un cablecito que va a la parte de abajo y todo esto tiene 0 voltios. Aquí otro cablecito, todo esto tiene 0 voltios. Si os fijáis, lo que estamos haciendo al final es conectar este punto de aquí, de la resistencia, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y la estamos conectando al GND. Como hemos dicho que todas las verticales se están conectando entre sí, vemos que la resistencia y este punto también están conectados. Y este punto y este también están conectados. Pero este y este no están conectados porque hay esta línea entre medio. Este circuito lo que hace es conectar el pin 2 del Arduino a este punto del pulsador, le pone una resistencia y se va al GND. ¿Lo veis? Y por otro lado le da 5 voltios a este punto. Si esto lo sacamos sin el protoboard, lo que estamos haciendo es cogemos tierra, le ponemos una resistencia y le ponemos un pulsador.
y esto a los 5 voltios. Estamos haciendo este circuito de aquí. Y el pin 2 se va a este punto para detectar cuánta electricidad está pasando por este punto. Imaginaros que tenemos el pulsador abierto, ¿vale? Esto es un pulsador que cuando está abajo deja pasar la electricidad. Cuando lo pulsas cierra el circuito este y los 5 voltios van al pin 2. Tenéis que pensar una cosa, la electricidad siempre tiende a ir donde tiene menos resistencia. Entonces, por aquí tiene esta resistencia de aquí y por aquí no tiene ninguna resistencia. Entonces, la electricidad tendirá a ir su mayor parte al pin 2. Entonces, lo que tenemos aquí es que el pin 2, cuando el pulsador está levantado, detecta GND, detecta 0 voltios. Y cuando el pulsador está apretado, que estaría cerrando esto, pasarían los 5 voltios y el pin 2 detectaría 5 voltios. Entonces, con este pequeño diagrama, que ahora lo montaremos en la board, lo que está pasando es que le estamos introduciendo electricidad o no al pin número 2. Vale, vamos a ver cómo programar todo esto en Arduino y cómo recibir la información por el pin de que hemos apretado el botón o no hemos apretado el botón. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Arduino. Vamos a archivo, nuevo, y como veis el Arduino ya te crea un programa con el setup y con el loop creado. Esto lo eliminemos, recordad que son comentarios. Setup. En la parte del setup lo que vamos a hacer va a ser definir qué pines y si esos pines son de entrada y de salida. Nosotros vamos a utilizar el pin número 2 y le vamos a decir que es input, que es entrada, que vamos a querer leer la electricidad que está pasando por ese pin. Entonces, recordad que tenemos que poner pin mode con la M mayúscula, el número de pin 2 y si es input o output. En nuestro caso es input. Cerramos, punto y coma. Perfecto. Y luego, ¿qué queremos hacer también? Lo que queremos hacer es que cuando pulses ese botón se encienda el LED. Entonces, en estos Arduinos, el número 13 está conectado al LED este de aquí. Entonces, si sale voltaje por el 13, iluminará el LED de la board. Entonces, nosotros podemos utilizar el 13 como testing. Entonces, pin mode, el 13, output. Porque le estamos diciendo que por aquí tiene que salir voltaje. Lo vamos a utilizar para que salga información. Perfecto. Ya tenemos definidos pues los pines que vamos a utilizar. Aquí podríamos poner más. Pin mode, el 4, el 7, el tal, input, output, ¿vale? Depende de pues nuestro proyecto. Esta es la parte que solo se ejecuta, recordad, la primera vez del programa. Y luego el loop. El loop se va repitiendo. ¿Y qué queremos? Lo primero que queremos hacer es que lea el pin 2. ¿Qué está pasando en el pin 2? ¿Hay información? ¿Hay voltaje? ¿No hay voltaje? Entonces, para leer se utiliza digital read y el pin, en nuestro caso el 2. Y cerramos. Digital. Perfecto. Me había equivocado. Esto va a leer si hay 5 voltios, si hay 0 voltios, pero esto lo tenemos que guardar en un sitio. Y para eso existen las variables. Una variable es un sitio donde se guarda información. Entonces esa información puede ser de muchos tipos diferentes. Pueden ser números enteros, 1, 5, 7, tal. Entonces esa variable será de un tipo int. O puede tener comas, 3,5, 5,7, 0,1. Entonces esa variable será de tipo float. Pero esto, no os preocupéis, ya lo vamos a ver pues más adelante durante el curso, pero pensad que cuando creéis una variable tenéis que decirle de qué tipo es. En nuestro caso, no os preocupéis por eso, es una variable de tipo int. Entonces, esta información la tenemos que decir que la guarde en un sitio. Entonces le vamos a poner un igual. Y aquí delante la variable. Le vamos a decir que la variable sea igual a digital read 2. Entonces va a guardar ese valor dentro de la variable. ¿Qué variable ponemos? Pues ponemos estado botón, ¿vale? Aquí le dices que estado botón sea igual a digital read 2. ¿Vale? Pero os he dicho que tenéis que decir qué tipo de variable es y lo ponéis delante de la variable. En este caso es int. Int es entero. Cuando utilicéis números enteros que no necesiten comas, ponéis variables tipo int. ¿Ok? Int estado botón igual a digital read.
Esto, cuando el programa pase por este punto, va a guardar el valor del read en la variable estado botón. Perfecto. Ya tenemos la variable guardada. En este punto ya tendríamos estado botón si es 5 o es 0, dependiendo de si tiene 5 voltios o 0 voltios. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues vamos a hacer que si son 5 voltios, se encienda el LED. Este sí, el concepto este de si pasa esto, haz eso, en programación se utiliza el if. ¿Vale? If tal, si pasa lo que está dentro del paréntesis, ejecuta esta otra cosa. Abrimos el Cloudator y al pulsar Enter se cierra el Cloudator. ¿Veis? ¿Veis que aquí también se ponen los cuadraditos estos que hemos comentado antes? Aquí le estamos diciendo que si se cumple lo que pase dentro del paréntesis, se ejecutará lo dentro del Cloudator. Entonces, tú le dices, si estado botón es igual a 1, ejecuta lo que hay dentro. ¿Qué pasa? Que este igual, tú le estás diciendo aquí que estado botón sea igual a 1. Le estás diciendo que cambie la variable. Aquí, si quieres hacer una comparación, tienes que poner dos iguales. Si pones dos iguales, lo que estás haciendo es validando. Si estado botón es igual a 1, no que estado botón sea 1. Para eso pones los dos iguales. Esto es muy importante y aquí hay mucho error. Chicos, chicas, aquí hay mucho error. Entonces, si estado botón es igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el LED. Acordaos del ejercicio anterior, digital write, escribimos en el pin 13, high, punto coma. Si el estado botón es 1, se encenderá el LED. ¿Y qué hacemos? Pues copiamos todo esto y le ponemos aquí, si estado botón es igual a 0, o sea, si no está pulsado, digital write es igual a low. Perfecto. Ahora tenemos un programa que lee el estado del botón. Si es 1, si es alto, encenderá el LED. Si es bajo, no se encenderá el LED. Perfecto. Esto lo podemos simplificar un poco. Por ejemplo, si estado botón es igual a 1, que haga esto. Y si no, el concepto y si no se llama else. Entonces podemos poner if estado botón es 1, else. Abrimos el Cloudator. Claro. Si no, pues será 0, porque si no es 1, es 0. Entonces, si no, pues esto lo ponemos aquí dentro. Aquí tenemos una versión más simplificada del programa que teníamos hace un momento, que es, si el estado botón es apretado, se enciende el LED. Si no, se apaga el LED. Lo guardamos y ahora vamos a proceder a montar el hardware en el Arduino. ¿Vale? Aparto un poco el ordenador, pongo la cámara. Uy, me ha entrado una mierda en el ojo. Vamos a colocar los cables. Seguramente habréis recibido cables de muchos tipos, pero os recomiendo que cuando coloquéis el voltaje 0, el ground, utilicéis los negros, y cuando utilicéis voltaje 5, 3, utilicéis los rojos. Eso es como un estándar y así todo el mundo, cuando vea vuestro diseño, va a entender dónde está el voltaje y dónde está el ground. ¿Ok? Entonces, conectamos el GND. Siempre recordad tener la placa desconectada cuando hagáis los montajes. Colocamos el ground. Lo colocamos, por ejemplo, en esta tira. Ahora está conectando el ground con toda esta tira de aquí arriba. Aquí vamos a conectar la resistencia. Siguiente punto es conectar la resistencia. Colocamos la resistencia, la conectamos a unos pines pues más allá, porque esto está conectado en vertical, entonces mientras no esté en la misma vertical, no está en el mismo. Luego conectamos el pulsador, una patita de estas, la que pone C de Common, ponemos la patita en la misma vertical que toque con la resistencia. Y luego colocamos los 5 voltios, los conectamos desde este punto a otra patita del pulsador. A normalmente open, normalmente abierto. Así solo conectará de los 5 voltios al ground cuando apriete el botón. ¿Ok? Y luego con otro cable conectaremos desde la resistencia, desde esta patita de aquí,
al número 2 que le hemos dicho en el programa que es nuestro input. Este es nuestro input. Entonces, esto ya lo podemos conectar al ordenador y cargamos nuestro programa. Vamos aquí, le damos a cargar. Y si esto lo hemos hecho bien, subido. Y como podéis ver ahora, si pulsamos este botón, se tendría que encender el LED. ¿Veis? Hemos pulsado este botón, por el número 2, por el pin 2, recibe que hay 5 voltios, entonces envía la señal. O sea, lo que está pasando ahora es, nosotros apretamos este botón, cerramos el circuito, por el pin 2 le está entrando 5 voltios, entonces el estado botón es 1. Cuando suelto, el estado botón es 0. ¿Veis aquí el LED que se enciende? Cuando pulso. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una cosa divertida. Lo que podemos hacer es ponerle un delay. Cuando el botón sea 1, delay 1000, se espere un segundo y encienda el LED. Cuando lo soltemos, delay 1000 y apaga el LED. Esto lo que va a hacer es, cuando sea 1, cuando nosotros hayamos pulsado el botón, se va a esperar un segundo y luego va a encender el LED. Cuando lo quitemos, cuando no estemos pulsando, se va a esperar un segundo y luego va a desapretar el LED. ¿Ok? Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver, apretamos, se espera un segundo, se enciende y se mantiene encendido. Si lo soltamos, se va a esperar un segundo y se va a apagar. ¿Veis? Esto es porque hemos añadido el delay. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, que hayáis entendido cómo funciona la lectura de sensores digitales. En este caso, pues 5 voltios. Y ya vamos al siguiente capítulo, así que podéis ver el siguiente vídeo aquí arriba. No olvidéis suscribiros, darle a like, comentar y tenéis el código de este proyecto en la página web, listo para si os lo queréis descargar. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, chicos. Chao.